Mi madre se burló de mi salario. Tu hermano gana más, por eso es mi hijo favorito, mientras mi padre asentía con orgullo, así que les dije, entonces que su hijo dorado pague sus cuentas. Me llamo Fernando, tengo 32 años y soy veterinario. Desde que era niño, supe que quería dedicar mi vida a cuidar animales. No era solo por el amor que les tenía, sino porque siempre sentí que ellos me entendían mejor que las personas. Los perros no te juzgan, los gatos no te comparan, y un caballo enfermo no te dice que eres menos que tu hermano. Pero en mi familia, ser veterinario nunca fue suficiente. No para mis padres, María y Luis. No cuando tenían a Nelson, mi hermano menor, el hijo dorado, el favorito indiscutible. Todo empezó hace años, cuando todavía éramos niños. Nelson siempre fue el centro de atención. Era carismático, extrovertido, de esos que con una sonrisa convencían a cualquiera de lo que fuera. Yo, en cambio, era más reservado, más serio. Pasaba horas estudiando, soñando con ir a la universidad, mientras Nelson se la pasaba haciendo bromas o jugando fútbol con sus amigos. Mis padres lo adoraban. Mira a tu hermano, qué gracioso es, decía mi mamá, María, con una risa que nunca me dedicaba a mí. Mi papá, Luis, siempre le seguía la corriente, dándole palmadas en la espalda como si Nelson fuera un trofeo viviente. No me malinterpreten, yo quería a mi hermano. A pesar de todo, éramos cercanos. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Mientras yo me rompía el lomo estudiando para sacar mi carrera de veterinaria, Nelson se la pasaba vagueando. Decía que quería ser famoso, pero nunca se esforzaba en nada concreto. Yo trabajaba turnos dobles en una clínica veterinaria para pagar la renta de la casa donde vivíamos los cuatro, las facturas de luz, agua, gas y hasta la comida. Mis padres, aunque tenían trabajos modestos, nunca ganaban lo suficiente para mantenerse solos. Siempre decían que los tiempos están duros y que yo, como el hijo mayor, debía hacer mi parte. Y yo lo hacía. Siempre lo hice. Nelson, por otro lado, no ponía un solo peso. Ni uno. Decía que estaba invirtiendo en su futuro. ¿Su gran plan? Subir vídeos a las redes sociales. Al principio, eran cosas tontas, bromas pesadas, retos absurdos, vídeos donde se grababa haciendo payasadas en la calle. Yo no le veía el chiste, pero mis padres lo defendían a muerte. Déjalo, Fernando, él tiene visión, decía mi mamá. No como tú, que te la pasas limpiando caca de perros. Esa frase me la dijo una vez, mientras yo llegaba agotado de un turno de 12 horas, con las manos oliendo a desinfectante y el cuerpo pidiéndome a gritos una ducha. Me dolió, pero me callé. Siempre me callaba. Con el tiempo, las cosas se pusieron peores. Yo me gradué de veterinario y conseguí un trabajo estable en una clínica. No era el mejor sueldo del mundo, pero era decente. Podía mantenerme, ayudar a mis padres y ahorrar un poco. Nelson, en cambio, seguía sin rumbo. Hasta que un día, de la nada, uno de sus vídeos se hizo viral. No sé cómo pasó, pero de repente todo el mundo hablaba de el chico de las bromas. Marcas grandes empezaron a contactarlo, le pagaban por promocionar ropa, bebidas energéticas, audífonos. De la noche a la mañana, Nelson estaba ganando más dinero en un mes que yo en un año. Y ahí fue cuando todo cambió. Mis padres, que ya lo trataban como si fuera un rey, ahora lo endiosaron por completo. Siempre supimos que Nelson iba a ser un éxito, decía mi papá, con los ojos brillando de orgullo. Es un emprendedor, no como otros que se conforman con un sueldito. Ese otros era yo, obviamente. Mi mamá no se quedaba atrás. Cada vez que Nelson llegaba a la casa con ropa nueva o un celular último modelo, ella lo miraba como si fuera un héroe. Mira a tu hermano, Fernando. Él sí sabe cómo vivir la vida. Yo solo apretaba los dientes y seguía pagando las cuentas. Lo peor no era que Nelson ganara dinero. Era que nunca, ni una sola vez, ofreció ayudar en la casa. Todo lo que ganaba se lo gastaba en él, ropa de marca, viajes con sus amigos, fiestas. Una vez le pedí que pusiera algo para la luz, porque la clínica había tenido un mes malo y yo estaba corto de dinero. ¿Su respuesta? Ay, Fer, no seas intenso. Ya te las arreglarás, tú siempre lo haces. Y mis padres,
que estaban sentados en la sala cuando dijo eso, no abrieron la boca. Ni una palabra. El golpe más duro vino un día que mi mamá se enfermó. Empezó con un dolor en el pecho que no la dejaba dormir. La llevamos al hospital y después de varios estudios, le diagnosticaron una inflamación en los pulmones. Nada mortal, pero necesitaba medicinas caras y reposo. Cuando le pregunté a Nelson si podía ayudar con los gastos, me miró como si le hubiera pedido que me regalara un riñón. No estoy para eso, Fer. Tengo mis propios gastos. Tú sabes cómo es. ¿Cómo era? Según él, gastarse miles de pesos en una cena con sus amigos influencers era más importante que las medicinas de su propia madre. Así que, como siempre, me tocó a mí. Trabajé turnos extras, pedí favores en la clínica para que me adelantaran pagos, y logré cubrir los medicamentos y las consultas. Mi mamá mejoró, pero nunca me dio las gracias. Ni un gracias, Fernando, por salvarme. En cambio, seguía hablando de Nelson como si fuera un dios. Tu hermano está en un evento con una marca famosa, me decía, mientras yo llegaba a casa con los ojos rojos de cansancio. Deberías aprender de él. Un mes después, Nelson decidió que ya no necesitaba vivir con nosotros. Con el dinero que estaba ganando, se mudó a un departamento en una zona buena de la ciudad. Se fue sin despedirse, sin dejar un peso, sin siquiera mirar atrás. Mis padres, en lugar de sentirse traicionados, lo justificaron. Es que él tiene que vivir su vida, Fernando. No puede estar atado a nosotros. Yo no dije nada, pero por dentro sentía una rabia que me quemaba el pecho. ¿Atado? Yo era el que estaba atado, pagando sus cuentas, sus deudas, sus caprichos, mientras Nelson vivía como rey. A pesar de todo, seguía adelante. Seguía trabajando, seguía pagando las facturas de la casa, seguía siendo el hijo responsable. Pero cada día era más difícil tragarme el resentimiento. Cada comentario de mis padres, cada comparación con Nelson, era como una puñalada. Mira el carro nuevo que se compró tu hermano, decía mi papá, señalando una foto en el celular de Nelson manejando un auto deportivo. Y tú sigues con ese cacharro viejo. Mi carro, un sedán de hace 10 años, funcionaba perfectamente, pero para ellos era una vergüenza. Nelson, con su auto brillante y su vida de lujos, era el estándar con el que me medían. Y yo siempre quedaba corto. Todo llegó a un punto crítico una noche, durante una cena familiar que mis padres organizaron. Habían invitado a Nelson, que por milagro aceptó venir. Yo no quería estar ahí, pero mi mamá insistió. Es una cena familiar, Fernando. No seas egoísta. Así que ahí estaba, sentado en la mesa del comedor, con un plato de arroz y pollo delante de mí, mientras mis padres y Nelson charlaban como si yo no existiera. Desde el momento en que Nelson llegó, mis padres no pararon de alabarlo. Cuéntanos de tu nuevo proyecto, hijo, decía mi mamá, con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Nelson, con su ego inflado, hablaba de sus vídeos, de las marcas que lo patrocinaban, de los viajes que tenía planeados. Yo comía en silencio, tratando de no prestar atención. Pero entonces mi papá soltó una de sus frases favoritas: mira, Fernando, tu hermano sí que sabe hacer las cosas bien. Deberías tomar ejemplo. Intenté ignorarlo, pero los comentarios no paraban. Durante la cena, mi mamá miró mi ropa, una camisa sencilla que usaba para trabajar, y dijo: Nelson siempre anda bien vestido. No como otros, que parecen mendigos. Nelson soltó una carcajada, y mi papá le dio una palmada en la espalda, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Yo apreté los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, pero seguí callado. No quería arruinar la noche. Después de la cena, nos sentamos en la sala. Mis padres seguían hablando de Nelson, de su éxito, de su vida perfecta. Yo solo quería irme, pero entonces mi mamá soltó la bomba. Me miró fijamente, con una mezcla de lástima y desprecio, y dijo: Fernando, tu salario es una miseria comparado con el de tu hermano. Él gana más, por eso es mi hijo favorito. Mi papá asintió, con una sonrisa orgullosa, y le dio otra palmada a Nelson en la espalda. Mi hermano, en lugar de defenderme, se rió como si fuera el mejor chiste del mundo. Algo dentro de mí se rompió.
Años de tragarme sus comentarios, de sacrificarme por ellos, de pagar sus cuentas, de ser el hijo responsable mientras ellos ponían a Nelson en un pedestal, llegaron a su límite. Me levanté de la silla, con la sangre hirviéndome, y dije, si gana tanto dinero, entonces que su hijo dorado pague sus cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mamá abrió los ojos como platos, y mi papá frunció el ceño, como si lo hubiera ofendido personalmente. No es para que te pongas así, Fernando, dijo mi mamá, con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir callando. No es para tanto, dije, con la voz temblando de rabia. Llevo años pagando la renta, la luz, el agua, la comida. Pagué las medicinas de mamá cuando estaba enferma, mientras Nelson no puso ni un peso y ustedes me tratan como si fuera una basura. ¿Por qué? Porque no soy un influencer famoso, porque no tengo un carro nuevo. Mi papá se puso rojo. Respeta a tu hermano, Fernando. Él es exitoso, no como tú. Luego mamá se levantó y me dijo, y si no te gusta que tu hermano sea mejor que tú, entonces lárgate de mi casa, él nos va a mantener, porque es exitoso, no como tú. Esa palabra, exitoso, fue como una bofetada. Pero antes de que pudiera responder, Nelson levantó las manos y dijo, oigan, cálmense. Pero déjenme aclarar una cosa, yo no voy a mantener a nadie. El dinero que gano es mío, y no lo voy a malgastar en ustedes. Lo dijo con una frialdad que me dejó helado. Mis padres lo miraron, atónitos, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. ¿Qué? Balbuceó mi mamá. Pero, Nelson, eres nuestro hijo, soy su hijo, sí, pero no su banco, respondió él, encogiéndose de hombros. Si quieren dinero, pídanselo a Fernando. Él siempre ha sido el que paga, ¿no? En ese momento, sentí una mezcla de furia y alivio. Furia, porque mis padres seguían defendiendo a Nelson a pesar de lo que acababa de decir. Alivio, porque por fin alguien más veía lo egoísta que era mi hermano. Pero ya no podía más. Me levanté, agarré mi chaqueta y dije, ahí tienen a su hijo favorito. Yo me voy de esta casa, punto. Fernando, no seas dramático, gritó mi mamá, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Agarré mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, con el aire frío de la noche golpeándome la cara, sentí una extraña sensación. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en años, me sentía libre. Pero también sabía que esto no había terminado. Mis padres, tarde o temprano, se darían cuenta de lo que habían perdido. Y Nelson, bueno, Nelson seguiría siendo Nelson. Habían pasado 3 semanas desde que salí de la casa de mis padres, con mi chaqueta en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Mudarme no fue fácil. Encontrar un lugar que pudiera pagar con mi sueldo de veterinario, sin el peso de las facturas de mis padres, tomó tiempo. Terminé en un departamento modesto, de una habitación, en un barrio tranquilo. No era lujoso como el de Nelson, pero era mío. Por primera vez, cada peso que ganaba era para mí, para mis necesidades, para mis sueños. Un día mi madre me llamó, su voz sonaba distinta, menos segura, casi desesperada. Fernando, hijo, necesitamos hablar, dijo, sin siquiera saludar. Las cuentas se están acumulando, y no sabemos qué hacer. No hubo disculpas, no hubo un te extrañamos. Solo esa frase, directa, como si yo fuera un cajero automático al que podían recurrir cuando quisieran. Pídanle a Nelson, respondí, con la voz más fría de lo que esperaba. Él es su hijo favorito, ¿no? Que él pague sus cuentas. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, mi mamá balbuceó, Nelson, él no quiere ayudarnos. Dice que no tiene dinero, pero sabemos que no es verdad. Ya ni nos contesta el celular, Fernando. Nos cortó por completo. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción. No era alegría, porque a pesar de todo, ellos eran mis padres. Pero había algo en saber que Nelson, su ídolo, los había abandonado, que me hacía sentir que la ida, por una vez, estaba siendo justa. Entonces, ¿qué quieren de mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Vuelve a casa, hijo, dijo mi mamá, con un tono que intentaba ser dulce, pero que sonaba forzado.
Nos equivocamos, lo sabemos. Pero eres nuestro hijo, y te necesitamos. Las cuentas de la luz, el agua, las medicinas de mi tratamiento, no podemos pagarlas solos. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un momento, recordé todas las noches que llegué agotado de la clínica, con las manos oliendo a desinfectante, solo para escucharlos decir que Nelson era mejor que yo. Recordé las veces que pagué sus facturas, sus deudas, las medicinas de mi mamá, mientras ellos alababan a mi hermano por sus vídeos estúpidos. Recordé la cena, cuando mi mamá dijo que mi salario era una miseria, y mi papá asintió con orgullo mientras Nelson se reía. Y entonces, algo dentro de mí se endureció. No voy a volver, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Por años me sacrifiqué por ustedes. Pagué todo, me hice cargo de todo, mientras ustedes me trataban como si no valiera nada, y ahora que Nelson los dejó tirados, ¿me buscan? No. Busquen a su hijo dorado. Yo ya no soy su banco. Fernando, no seas así, gritó mi mamá, con la voz quebrándose. Somos tu familia, ¿cómo nos vas a dejar solos, después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa última frase me dio risa, una risa amarga que no pude contener. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cómo compararme con Nelson? ¿Cómo hacerme sentir que nunca era suficiente? No me vuelvan a llamar, dije, y colgué. Bloqueé su número esa misma noche. No fue fácil, pero tampoco tan difícil como pensé. Había pasado tanto tiempo cargando con ellos que, al soltarlos, sentí una libertad que no sabía que existía. Los días siguientes fueron un torbellino. Me enfoqué en mi trabajo, en mis estudios, en mí. Por primera vez, me compré cosas que quería, una silla cómoda para mi escritorio, un par de botas nuevas, un café caro en la cafetería de la esquina. Cosas pequeñas, pero que me hacían sentir que mi vida me pertenecía. En la clínica, mis compañeros notaron el cambio. Estás más relajado, Fer, me dijo Carla, la recepcionista, mientras revisábamos el calendario de citas. Es como si hubieras dejado un peso enorme atrás. Y así era. Los días siguientes fueron un torbellino. Me enfoqué en mi trabajo, en mis estudios, en mí. Por primera vez, me compré cosas que quería, una silla cómoda para mi escritorio, un par de botas nuevas, un café caro en la cafetería de la esquina. Cosas pequeñas, pero que me hacían sentir que mi vida me pertenecía. En la clínica, mis compañeros notaron el cambio. Estás más relajado, Fer, me dijo Carla, la recepcionista, mientras revisábamos el calendario de citas. Es como si hubieras dejado un peso enorme atrás. Y así era. Un mes después, me enteré por un primo que mis padres estaban en problemas serios. No habían pagado la renta de la casa, y el dueño los había amenazado con desalojarlos. Intentaron contactar a Nelson, pero él no les contestaba. Según mi primo, mi hermano estaba demasiado ocupado viajando por el mundo, subiendo fotos a sus redes sociales desde playas exóticas y hoteles de lujo. Ni un peso, ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Mis padres, desesperados, habían pedido ayuda a otros familiares, pero nadie quiso meterse. Ellos siempre presumían de Nelson, me dijo mi primo. Ahora que se quedaron solos, no saben qué hacer. Una parte de mí sintió lástima. Eran mis padres, después de todo. Pero cada vez que ese sentimiento aparecía, recordaba sus palabras, sus comparaciones, su desprecio. Recordaba cómo defendieron a Nelson incluso cuando él los dejó tirados. Y entonces la lástima se desvanecía. Ellos habían elegido su camino. Un día, mientras caminaba por el parque con mi perro, Max, un labrador que rescaté de la calle y que se convirtió en mi mejor amigo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi papá, Luis. Fernando, por favor, necesitamos hablar. Nos van a desalojar. No tenemos a dónde ir. Nelson no nos ayuda, y tú eres nuestra única esperanza. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Pero no respondí. Bloqueé el número y seguí caminando, con Max trotando a mi lado, mientras el sol se ponía en el horizonte. Unas semanas después, mi primo me contó el resto. Mis padres habían sido desalojados. No pudieron pagar la renta, y el dueño de la casa no tuvo piedad. Ahora vivían en un albergue del gobierno, dependiendo de ayudas sociales para sobrevivir.
Nelson, por su parte, seguía su vida de influencer, presumiendo su riqueza en redes sociales, pero sin mirar atrás. Algunos decían que había tenido un problema con una marca y que su fama estaba empezando a decaer, pero a mí ya no me importaba. Él era un extraño ahora, igual que mis padres. Mientras tanto, yo seguía adelante. Terminé mi curso de cirugía veterinaria y conseguí un ascenso en la clínica. No era un sueldo de influencer, pero era suficiente para vivir bien, para ahorrar, para viajar un poco. Me compré un carro nuevo, no un auto deportivo como el de Nelson, pero uno que me llevaba a donde quería sin problemas. Empecé a salir con una chica, Laura, una bióloga que trabajaba en un refugio de animales. Era la primera vez en años que sentía que alguien me veía por quien era, no por lo que podía dar. Esa noche, al llegar a mi departamento, me senté en el balcón con una cerveza en la mano. Max estaba a mis pies, roncando suavemente. Miré las luces de la ciudad y pensé en todo lo que había pasado. Sentí rabia, sí, por los años que desperdicié intentando complacer a mis padres. Pero también sentí justicia, porque ellos habían cosechado lo que sembraron. Y, sobre todo, sentí satisfacción. Estaba libre. Libre de sus expectativas, de sus comparaciones, de su desprecio. Mi vida era mía, y por primera vez, eso era suficiente. No sé qué será de mis padres o de Nelson. No sé si algún día intentarán buscarme otra vez, o si Nelson seguirá siendo el hijo dorado, que nunca miró atrás. Y, sinceramente, no me importa. La vida me enseñó que no puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar tu lugar en el mundo. Y yo encontré el mío. Suscríbete para más historias diarias.